Estudiantes del grado décimo, buenos días. En el día de hoy vamos a desarrollar un repaso correspondiente a las temáticas del segundo periodo, ¿sí? Ya que pues estamos recuperando el tiempo en el cual pues estuvimos en paro, ¿vale? Entonces, como les indiqué en la clase del día de jueves de esta semana, en estos días en los cuales vamos a hacer una recuperación, entonces vamos a estar haciendo también un repaso de los temas de ese periodo con la intención de que pues hagamos un refuerzo y tengamos un poco más profundos esos temas que vamos a desarrollar. ¿Listo, chicos? Bien, entonces vamos a ver hoy lo que es Sócrates. Vamos a observar en nuestra guía. Esto se encuentra en la primera página, después de la historieta, después de la contextualización. Entonces nosotros vamos a encontrar ahí la información de Sócrates. ¿Listo? Para entender el pensamiento de Sócrates debemos entender que pues en su momento él fue un personaje bastante importante, ¿sí? Si bien es cierto, se duda de que haya existido, puesto que no dejó ningún texto escrito, no dejó ninguna evidencia, simplemente lo que se conoce es a través de otros autores, ¿cierto? Uno de ellos, pues Platón, quien es su más grande discípulo, y precisamente por esto, entonces algunos historiadores de la filosofía asumen que Sócrates nunca existió, sino que simplemente es un personaje de la literatura escrita por Platón, ¿sí? Algo así como si nosotros habláramos de García Márquez y habláramos de que Aureliano Buendía, pues es un personaje, ¿cierto? Entonces, si dentro de 5000 años la humanidad encuentra un libro de Gabriel García Márquez, no se va a saber si fue que existió o si simplemente Aureliano Buendía pues era un personaje. ¿Listo? Entonces algo similar ocurre aquí. Pero pues bueno, no vamos a entrar en esa discusión y vamos a hablar del pensamiento de este autor. ¿Listo? Ustedes recordarán, por lo que se vio en el primer periodo, que en este periodo de la historia, pues la filosofía tenía una intención puramente natural, ¿cierto? La primera pregunta que se desarrolló el filósofo fue por la naturaleza, el cosmos, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de todo lo existente? Pero Sócrates tiene una particularidad y es que de una u otra manera cambia el enfoque de la filosofía, ¿sí? Ya no lo enfoca por lo natural, por lo físico, sino por el contrario lo va a enfocar por el sujeto. Entonces aquí vamos a empezar a hablar nosotros de una cuestión y es que es el hombre quien se pone en el centro del pensamiento filosófico, ¿cierto? Podríamos entonces aquí decir que hay un antropocentrismo, ya que la pregunta para él era entender al hombre y lo que ello implica, ¿cierto? Entonces implica, por ejemplo, que el hombre es un ser social y que como tal pues debemos relacionarnos con otros. El punto aquí es cómo lo hacemos, ¿cierto? Cómo nos debemos gobernar, cómo nosotros debemos actuar en la sociedad. Entonces vamos a ir viendo aquí algunos apartes, algunas de la guía y pues vamos a ir explicándolos, ¿vale? Entonces Sócrates es muy conocido básicamente por dos máximas, ¿sí? Que todos las hemos pronunciado, las hemos visto en algún lugar, pero que de pronto desconocemos lo que en verdad implica. La primera de ellas es el conócete a ti mismo, ¿listo? Y ya con esto encontramos aquí una pista de toda la filosofía que manejará Sócrates. Y es una filosofía que busca precisamente una introspección, es decir, un conocimiento de nosotros mismos en la medida en que podamos nosotros como tal actuar, ¿listo? Es decir, para nosotros poder actuar con las demás personas, pues debemos tener claros una serie de conceptos, ¿cierto? Pero esos conceptos no los aprendemos aquí, en el mundo como tal, sino que debemos tenerlos nosotros en conocimiento, porque para Platón o para Sócrates, listo, es complejo hacer esa diferenciación entre lo que es Platón y lo que es Sócrates, ¿vale? Pero para Sócrates, el conócete a ti mismo
implica una cuestión de ética, ¿listo? ¿Cómo nosotros nos vamos a relacionar con los que están a nuestro alrededor? ¿Qué es entonces todo lo que ello implica, cierto? Vamos entonces a mirar, por ejemplo, qué es la felicidad. ¿Y por qué la felicidad en este momento? Porque la felicidad de una u otra forma es lo que nosotros como seres sociales debemos alcanzar. Y de hecho eso lo va a desarrollar ya Aristóteles, a quien también iremos viendo en una de nuestras clases de recuperación. ¿Listo? Sócrates, de una u otra forma, también es conocido por la frase solo sé que nada sé. Y aquí hay que entender otra cuestión. Y es que Sócrates, pues bueno, como les dije, él nunca dejó nada escrito, ¿sí? Entonces lo que se conocen son diálogos que escribió Platón. Y básicamente son diálogos en los cuales va Sócrates, por ejemplo, va caminando, se encuentra a unos amigos y le preguntan que de dónde viene, él va a decir que vienen de las fiestas de X lugar y empiezan a hablar, ¿sí? Es un diálogo, no es un texto argumentativo como tal, sino simplemente es una conversación. Lo que pasa es que es una conversación con un tipo que maneja la ironía, ¿vale? Entonces nosotros vamos a hablar de que la ironía es básicamente una forma en la cual él desarrolla sus diálogos, ¿sí? Y es una ironía, es decir, es casi que una burla para quien dialoga con él. ¿Y esto por qué? Porque él pues basa todo su diálogo en el hecho de asumir, ¿sí?, que él no sabe nada, que él es un ignorante de todo, ¿sí?, y de una u otra forma va a evidenciar que el otro, el que cree saber, pues también es un ignorante, ¿cierto? Pero si nosotros leemos muy bien en la frase cuando dice solo sé que nada sé, uno podría decir, hombre, este tipo es bastante modesto, ¿verdad? Pero de una u otra manera él está aplicando la ironía y nos está diciendo, hey, yo algo sí sé, ¿cierto? Y por lo menos soy consciente de que no sé nada, pero al no saber, o mejor, al saber que no sé nada, yo ya estoy sabiendo, ¿cierto? Entonces pareciera aquí como una contradicción lógica, pero no lo es, simplemente es parte de la ironía que este personaje desarrolla en sus diálogos. Y como les decía, él desarrolla un método que se llamará la mayéutica. ¿Listo? Ustedes saben que existen diferentes tipos de métodos, pero este personaje desarrolla este. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en hacer preguntas retóricas, ¿cierto? De ahí que sean irónicas también. Y es donde se evidencia que quien está hablando con él desconoce. Entonces Sócrates fácilmente puede decirles, por ejemplo, si hablamos del amor, que es algo que todos nosotros conocemos. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, si están enamorados, muchos me van a decir que sí. Si han sido amados, tal vez me van a decir que sí, ¿cierto? Bien sea por un novio, una novia, por sus padres, es otro tipo de amor, pero es amor, ¿cierto? Usted se enamora de un hijo, ahí hay un afecto, un sentimiento, ¿cierto? Y todos nosotros de una u otra manera podremos decir que hemos sentido amor, ¿vale? Pero si nos encontráramos a Sócrates, que va por la calle y nos dice que si estamos enamorados, probablemente nosotros les diremos que sí, ¿sí? Y él empezará a hacernos una serie de preguntas donde dirá, bueno, y siempre ha estado enamorado, y si se enamora de un hombre, se enamora de una mujer, ¿y qué pasa con el amor de padre? ¿Y qué pasa con el amor de los hijos? ¿Cierto? Y entonces podrá decirnos también, bueno, y de acuerdo a las respuestas, también es amor lo que sentimos por nuestros perros, nuestras mascotas. Entonces uno, de acuerdo a eso, pues él va a ir buscando de una u otra forma evidenciar que nosotros desconocemos. Y al evidenciar que nosotros desconocemos, pues uno llegaría a creer que él sí sabe, ¿cierto? Pero él nunca nos va a dar la definición de qué es amor, ¿sí? Simplemente va a develar que nosotros no sabemos qué es amor. Entonces Sócrates, por eso vuelvo y les digo, es importante entender que él maneja la ironía. Sócrates nos va a demostrar a través de este método mayéutico
que de una u otra forma todos nosotros somos ignorantes, que todos nosotros desconocemos de todo lo que existe, de todo lo que asumimos, ¿vale? Y aquí esto tiene que ver con algo que él pensaba, y es que él se autoproclamaba algo así como un partero, ¿cierto? De ideas. La mamá de él era partera, ayudaba a parir los niños. Ustedes saben que en ese entonces pues no habían hospitales, sino que simplemente las mujeres embarazadas acudían a una partera, que era una persona que ayudaba en el parto porque tenía ese conocimiento, ¿cierto? Entonces él nos dice que él era algo así como un partero del conocimiento, es decir, nos ayuda a parir nuestro propio conocimiento a través del diálogo, ¿sí? A través del método mayéutico. Entonces él nos dice, ustedes como tal deben ser conscientes no del conocimiento que se ha adquirido por la experiencia, sino por el conocimiento que ya traen de una u otra manera sus almas. ¿Listo? Y entonces aquí ya empezamos a hablar de un tema que vamos a desarrollar más adelante cuando hablemos de Platón, y es que el hombre es una composición básicamente de dos aspectos. Un aspecto físico, que será la carne, el cuerpo, ¿sí? Lo que nos relaciona con nuestra naturaleza, el entorno, lo que está junto a nosotros, y que nos da a nosotros un conocimiento, pero es un conocimiento sensitivo, ¿cierto? A través de los sentidos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, la montaña, yo la observo que es de un color verde, pero ese conocimiento me lo dan a través de los ojos, ¿cierto? Y tenemos también una composición que es el alma, que es una parte inmaterial, ¿listo? Y para él, para Sócrates, pues de una u otra manera el verdadero conocimiento era ese, el que nos daba el alma. Pero el alma no conoce a través de los sentidos, puesto que eso lo hace el cuerpo. El alma lo conoce a través de la razón. ¿Listo? Entonces cuando veamos Platón vamos a darnos cuenta de que este señor Platón va a desarrollar un conocimiento a través del alma, que será un conocimiento que nos va a servir para entender el concepto de salvación en los cristianos. ¿Listo? La filosofía de Platón es tomada casi que en su totalidad y adaptada al pensamiento cristiano. ¿Listo? ¿Por qué les hago mención de esto, chicos? Porque si se dan cuenta, cuando hablamos de cuerpo y alma, ¿cierto? Es lo mismo que nos va a hablar el cristianismo. Ya no aquí en un sentido de conocimiento de las cosas, sino en un sentido de salvación, ¿cierto? Entonces el cuerpo nos lleva al pecado, el alma nos lleva a la salvación de Dios. Es más o menos esto, pero eso va a quedar más claro cuando veamos en el tercer periodo que iniciamos, y en el cuarto periodo vamos a ver un poco más ese sustento del cristianismo. ¿Listo? Bien, entonces pasamos aquí nuevamente a lo que es Sócrates y vamos a ver esto. Dice acá, los razonamientos inductivos y definición de lo universal. Según Aristóteles, dos cosas se pueden atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición de lo universal. Ambos logros refieren naturalmente al principio de la ciencia. ¿Y esto por qué? Porque de una u otra manera, cuando nos preguntamos por qué es, ¿cierto? Como dice aquí, ¿qué es algo? Pues de una u otra forma es una pregunta que en filosofía se llamará ontológica, no odonto. Odonto es de los dientes, onto viene de ser, ¿listo? El ser, ¿qué es el ser? ¿Sí? Y si nosotros nos preguntamos esto, pues es una pregunta más compleja que de una u otra forma la humanidad lleva miles de años tratando de saber qué es el ser, ¿cierto? Algunos hablan, y en la Biblia lo vemos, cuando habla del ser supremo, pues lo ponen en mayúscula y está haciendo referencia a Dios, ¿vale? Pero no es en ese sentido. Vamos a hablar aquí del ser. ¿Qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué es un celular? ¿Sí? Y vamos aquí a observarlo. Vamos a darnos cuenta de que este objeto que yo tengo en mi mano, ¿sí? Nosotros sabemos qué es un celular. Y si yo le digo a alguno de ustedes, por favor guarde el celular en clase,
pues usted sabe que tiene que guardar, sabe que es este objeto, ¿cierto? Si yo le digo busque en el celular, usted sabe qué es, ¿sí? Este objeto al que va a acudir para buscar algo. Pero si yo les digo defíname qué es el celular, pues de pronto usted me va a empezar a dar a mí unas características y me va a decir el celular es rectangular, el celular tiene una masa, ¿cierto? Pesa tanto. El celular sirve para llamar, para mandar mensajes, para tomar fotos, videos y demás. Pero esas son las características de ese teléfono, de ese objeto. Pero no me está diciendo qué es, ¿vale? Es lo mismo, chicos, cuando yo les digo a ustedes, díganme ustedes quiénes son. Usted me puede decir, yo soy Juan, yo tengo 16 años, yo vivo en la vereda tal, soy hijo de tal, pero usted me está dando unas características, unas cualidades, pero no me está diciendo qué es ser Juan. ¿Listo? Entonces es una pregunta que para todos nosotros es evidente la respuesta, pero si lo analizamos con detenimiento, si lo analizamos con medida, con razonamiento, con cautela, pues nos vamos a dar cuenta de que no es tan fácil. ¿Listo, chicos? Bien, entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que toda esta cuestión ética, ¿sí? Todo este planteamiento por el hombre, pues nos lleva a que hay una cuestión moral, ¿vale? Y entonces aquí empezamos nosotros a ver cómo el hombre se empieza a interesar por la forma de actuar, ¿listo? Por cómo nosotros debemos actuar. Y ese actuar para los griegos es muy importante porque ellos asumen que en el comportamiento del hombre está la clave para un concepto que para ellos era muy importante siempre de desarrollar, y es la virtud. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la virtud en los griegos, es diferente a lo que entendemos por virtud en distintos momentos de la historia, ¿vale? Si nosotros hablamos de la virtud, por ejemplo, en los tiempos de la colonia, pues estamos hablando de la virtud como la virginidad de la mujer, ¿vale? Entonces alguien que era virtuosa era aquella mujer que no había tenido relaciones sexuales con nadie e iba a llegar virgen al matrimonio, ¿listo? Pero la virtud para los griegos era otra cosa totalmente diferente, y es que la virtud es hacer el bien, ¿listo? La virtud va muy ligada al concepto de bien, y es el hecho de que si alguien es virtuoso es porque correctamente actúa. Si alguien es virtuoso es porque hace el bien, pero entonces hay que preguntarse, ¿el bien para quién? ¿Listo? Aquí hablamos nosotros del bien para todos, en general. ¿Listo? Para los griegos era muy importante eso, y esta era la base de todo su desarrollo social, ¿sí? Pensemos en un avión. Un avión es virtuoso en la medida en que huele, pero en que huele bien, ¿sí? No simplemente con que huele ahí, se sature, se destruje, se mueva para todos lados y sea un viaje tortuoso, pues ese no ha sido un viaje virtuoso, es decir, no ha sido un avión virtuoso. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a continuar. Esto es básicamente lo que les quería comentar respecto a Sócrates. Luego estaremos hablando de lo que es Platón, ¿sí? Ya con Platón pues iremos viendo algo más profundo, que es de una u otra forma la base de la filosofía medieval. ¿Listo? Y será la base también de lo que nosotros conocemos como la filosofía de Aristóteles, quien será pues su propio discípulo. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, antes de terminar, hay algo que a tener en cuenta, y es que en este momento histórico, ¿sí?, en el que vivió Sócrates, pues habían básicamente unos personajes que eran muy odiados por los filósofos. Era algo así como una rivalidad la que tenían, y eran unos personajes que se llamaban los sofistas. ¿Listo? ¿Cuál era la diferencia entre sofista y el filósofo? Pues ustedes saben que el filósofo, ¿sí?, pues es aquel que va buscando, amando, por decirlo de alguna forma,
el saber, ¿cierto? El conocer. Filosofía significa amor a la sabiduría, ¿listo? Sofía es sabiduría en griego. Entonces, ¿qué pasaba aquí con estos sofistas? Ellos se llamaban así y era una forma despectiva, algo así como si nosotros hoy en día utilizáramos el concepto de sabiondo, ¿cierto? Es diferente alguien que sabe, por ejemplo, matemáticas, y un sabiondo, ¿cierto? El sabiondo probablemente asume que sabe más, probablemente es arrogante, es déspota porque cree que todo lo sabe, pues bueno, más o menos esa era la actitud que tenían los sofistas, ¿listo? Y es que ellos cobraban por enseñar y de una u otra forma asumían que lo que ellos enseñaban era la verdad, ¿sí? Entonces, mientras el filósofo tenía una actitud en la cual parte del postulado de Sócrates de que yo solo sé que nada sé, es decir, era una actitud en la cual se reconoce que no hay un conocimiento total, que no hay una sabiduría total de lo que existe, sino que por el contrario es una sabiduría que va buscándose, ¿sí? Y a medida que se va buscando se va dando cuenta de que más desconoce, mientras que el sofista sí se vendía a sí mismo como aquel que todo lo sabía, aquel que le iba a llevar a usted un conocimiento verdadero, puro, ¿sí? Y por tanto entonces todos debían pagarle, ¿listo? Esto era algo que dentro del círculo intelectual de Grecia pues era mal visto, pero aún así pues las personas acaudaladas pues acudían a ellos para que en muchos casos pues les dieran instrucción a sus hijos, ¿listo? Les dieran clase como tal. Entonces chicos, les hago mención de esto porque este concepto es importante, ¿listo? El concepto de sofista, ya que Platón y Sócrates como tal, pues van a ir con toda en contra de estos personajes, calificándolos como mentirosos y como aquellos que van distorsionando la verdad, ¿sí? Cuando hablemos del mundo de las ideas en Platón, pues nos va a quedar un poco más claro. ¿Listo chicos? Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de su buen provecho y les deseo lo mejor. Éxitos.